Matías, hablamos de estupefacientes y hablemos del fallo, uno de los fallos más importantes, el fallo Arriola. Sí, bueno, lo que sucedió es que se condenó a unos imputados, entre ellos Arriola, por la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Qué estupefaciente estamos hablando? Estamos hablando de marihuana. Se encontró a los imputados, algunos con cigarrillo de marihuana en su billetera, algunos con cigarrillo de marihuana en su bolsillo, con algunas bolsillas, pero más o menos rondaba entre los 2 gramos lo que tenía cada uno consigo. Y bueno, lo que sucedió es que el defensor recurre ante la Corte Suprema y la Corte Suprema lo que va a terminar diciendo es que es inconstitucional la ley 23.737 en su artículo 14, el segundo párrafo, en cuanto a que incrimina la tenencia para consumo personal. Porque también el artículo 14 incrimina la tenencia simple y ese sigue siendo delito. Y el artículo 14, segundo párrafo, es el que habla de la tenencia para consumo personal. Ese es el que termina diciendo la Corte que es inconstitucional. Y a pesar de eso, hoy sigue siendo delito. No se borró. No es que el legislador, el Congreso, sancionó una norma para derogar ese artículo. Ese artículo es está igual redactado en aquel momento cuando la Corte Suprema dijo que era inconstitucional. Y hoy es el mismo artículo. Tal cual, sí, en el 2009 la Corte dice que es inconstitucional y hasta el día de hoy lo tenemos. Hoy en día, si vienen a preguntarnos, nosotros decimos, mirá, es un delito la tenencia de estupefacientes, aunque sea para consumo personal. Lo que sucede es que está este fallo que es muy importante de la Corte Suprema. Claro. Y no es el primer fallo que se expresó sobre el tema. En el 1986 sucedió que la Corte se expresó en Bastarrica, siguiendo esta misma línea. Pero lo que pasó es que 4 años después, la Corte cambia su precedente jurisprudencial y en el fallo Montalvo lo que termina diciendo que sí es constitucional incriminar este tipo de conductas. Entonces dice, bueno, ok, esto está ok, es inconstitucional primero, sí, en el 86. Después dice, bueno, no, ok, es constitucional y en el 90 y... Arriola en el 2009. 2009 vuelve a decir, muchos años después dice, ok, vuelve a ser inconstitucional. Exacto, sucedió eso. Así que bueno, uno quizás espera que, bueno, en 20 años dice, no, vuelve a ser constitucional y así, no. Claro. Entendemos que esta es la postura que va a seguir quedando, pero nada te asegura que no sea así. Sí, porque, digamos, además es importante entender de que los fallos son para el caso concreto. Tal cual. O sea, no es que el fallo se hace extensivo a hoy termina siendo de aplicación obligatoria para casos similares. Es decir, Arriola en el 2009, la Corte declara inconstitucional, no quiere decir que, no sé, Pérez el 2010 lo encuentren o en el 2024 lo encuentren con alguna sustancia prohibida en el bolsillo y termine siendo condenado. Sí. Sí, puede pasar tranquilamente. Podría llegar a pasar eso. Entonces, por eso también es importante acá el rol de los abogados que, digamos, con una condena en primera, condena en segunda instancia, fueron a la Corte a reclamar por el derecho de su cliente. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que la Corte ya se había pronunciado sobre este tema. En contra. Este abogado con estos imputados o condenados dieron vuelta la última resolución de la Corte sobre este tema. Sí, la verdad que tuvo muy buen actuar el colega y bueno, le salió bien. También podría haber sido que votaran siguiendo su precedente Montalvo. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, estos casos creo que no son para subestimar, hay que trabajarlos bien, hay que estar arriba, porque hay muchísimas, antes de llegar a una inconstitucionalidad sobre la ley, hay muchos pasos previos que pueden ser, entender si está bien o no el actuar de la policía, si las muestras, si la cadena de custodio está ok. Bueno, hay muchos elementos que hay que considerar y bueno, también en última instancia y como cuestión de fondo uno siempre plantea la inconstitucionalidad en este tipo de casos. Sí, obvio, el actuar del abogado no empieza solamente diciendo, bueno, esto es inconstitucional y ya está.
quizás se puede resolver de una manera más rápida, más eficiente antes. Claro, entonces cuando alguien tiene un caso similar, es decir, está en la calle con una sustancia en el bolsillo, lo agarra la policía, y encuentran este tipo de elementos, podría llegar a tener un caso en su contra, es decir, podría llegar a ser imputado, podría llegar a ser condenado. Podría ser imputado y podría llegar a ser condenado, sí. Entonces, bueno, me parece que es interesante entenderlo porque mucha gente cree que está despenalizado la tenencia de estupefacientes para consumo personal y no es así. No, no es así, todavía sigue en la norma. Quizás en algún momento se decida despenalizarlo, pero hoy, digamos, hoy en día no. Que estamos en mayo del 2024, sigue siendo, sigue siendo ilegal. Sí. Perfecto.